Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, yo quería empezar haciéndoos una pregunta. ¿Alguien sabe decirme cuántas elecciones generales se han celebrado en España en los últimos 4 años? 4, muy bien. 4 elecciones generales en 4 años, es todo un récord. Sabéis que lo habitual es que se celebren una cada 4 años y sin embargo es la primera vez que sucede esto en democracia, ¿no? En la política española estamos viviendo últimamente muchas primeras veces, muchos récords. Hemos visto la primera vez que prospera una moción de censura en democracia, la que ganó Pedro Sánchez. O también la primera vez que una comunidad autónoma declara unilateralmente la independencia, ¿no? Como fue el caso de Cataluña. Están pasando muchas cosas. Los periodistas políticos solemos decir, con un poco de ironía, que estamos viviendo acontecimientos históricos por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Porque casi no da tiempo a digerirlos. Parece que estuviéramos viviendo en esta serie que seguro que algunos habéis visto, de Years and Years, ¿no? Que es una distopía muy realista, que parece casi anticipar lo que está sucediendo, ¿no? En esta serie vemos a una tertuliana que dice barbaridades en televisión y que acaba como primera ministra británica, y que es un personaje que recuerda bastante a Boris Johnson, ¿no? Que acaba de ganar las elecciones en Reino Unido, ¿no? Bueno, pues todo esto que está pasando, estos cambios tan vertiginosos y profundos, son un buen momento para el periodismo, ¿no? Que es a lo que yo me dedico. Porque en definitiva el periodismo consiste en contarle a la gente lo que le pasa a la gente, ¿no? Ni más ni menos. Y una de las cosas que más me gustan a mí de mi profesión como periodista política es poder ser testigo privilegiada de la historia, ¿no? Poder estar en primera línea en todos estos acontecimientos, vivir la historia según se produce y además tener acceso a los protagonistas de la historia, ¿no? Esto verdaderamente es muy interesante, ¿no? Yo os diría que yo siempre quise ser periodista desde pequeña. Primero me interesó leer, después me interesó escribir, y cuando tenía más o menos vuestra edad decidí que quería formarme en Derecho y en Periodismo, porque creía, y lo sigo creyendo ahora también, que los periodistas deben estar formados y deben saber casi tantas cosas como las personas a las que les preguntan. Y después hice el máster de Periodismo del País, que es un máster sobre todo práctico, porque el periodismo es un oficio que se aprende sobre todo ejerciéndolo, ¿no? Y también os diré que algo que caracteriza a los periodistas es la curiosidad, ¿no? Dedicaos al periodismo si sois profundamente curiosos, si os interesa comprender mejor el mundo que os rodea, si os interesan las personas, sus vidas, sus historias, y, ¿por qué no?, si os interesa también cambiar las cosas, ¿no? Porque el periodismo también es un instrumento para cambiar las cosas. Es bien ejercido, es un ejercicio de resistencia, es un contrapoder, y muy especialmente en el caso del periodismo político, ¿no? Yo os diría que el periodismo político para mí ha de ser crítico, ha de ser molesto con el poder, ha de fiscalizarlo. Y no os engañaré si os digo que efectivamente cuesta, es difícil hacerlo. Hay muchas presiones de los políticos, que por supuesto no quieren que hagamos bien nuestro trabajo. Hay presiones también de los medios de comunicación en los que trabajamos, y también es difícil despojarte a veces de tus propios prejuicios o de tus propias ideas, ¿no?, para escribir una buena información política. Pero si os interesa cambiar las cosas, esta es una muy buena profesión. Decía Gabriel García Márquez que el periodismo es el oficio más bonito del mundo, y seguramente la mayor parte de los periodistas estamos de acuerdo con esta afirmación. Ya os he dicho muchos motivos por los que creo que esta es una profesión fascinante, pero al mismo tiempo pues es verdad que no os engañaré y es un oficio duro porque exige sacrificio, exige muchas horas, la actualidad manda y tienes que estar siempre dispuesto a salir corriendo detrás de una noticia. Es muy habitual que te despiertes por la mañana y no sepas de qué vas a escribir hoy, y eso es algo muy interesante, estar siempre pues bueno, con la posibilidad de aprender cada día cosas nuevas.
pero al mismo tiempo es muy probable que no sepas a qué hora vas a terminar en el día, ¿no? Y seguramente si trabajas en un periódico, como es mi caso, terminarás tarde. Yo, en todo caso, creo que el periodismo tiene una función muy importante en democracia, un papel clave en democracia. Y os diré una frase que a mí me gusta mucho, que aparece en una película que os recomiendo, la película de The Post de Steven Spielberg. Es una película que cuenta cómo el Washington Post y el New York Times entran en una batalla para ver quién publica los papeles del Pentágono. Y en esta película, Tom Hanks, que interpreta al redactor jefe, al director del Washington Post, tiene una conversación con Meryl Streep, que es la dueña de la compañía, del periódico, y están hablando de por qué tienen que publicar los papeles del Pentágono, a pesar de que les va a suponer muchos problemas, ¿no? Para el propio periódico. Y hay un momento que Tom Hanks le dice a Meryl Streep: si no les controlamos nosotros, dice, en referencia a los políticos, ¿quién lo hará? Pues bueno, esta es la esencia del periodismo político. Muchas gracias.